Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? Las primeras revistas que, como os avisé, el jueves 18 han salido ya algunas, así que os las voy a mostrar. Os voy a mostrar todo lo que ha venido hoy, lo que llegó ayer, que fue el Hola Fashion, y os haré un pequeñito resumen de lo que nos espera mañana. Vamos a comenzar primero con la revista Marie Claire. La revista Marie Claire ha llegado a mi zona en ambos formatos, pocket o compacto y el formato clásico grande. Comencemos con el grande, el precio 5,99. ¿Y qué trae de regalo? Trae de regalo una bolsa, o bolso como de playa, que lo vamos a abrir, y un Unique One de Revlon. Vamos a abrirlo y a ver qué tal. Como veis, se está saliendo por aquí el Unique One. Os voy a dejar abajo, ¿te hace ruido? Os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el enlace para que veáis lo que cuesta el Unique One de Revlon. En torno a 7 y pico, 8 euros, así que compensa comprarlo en la revista porque este es el tamaño venta. Aquí lo tenéis, el pobre ha salido fuera, veis que es el tamaño grande, 150 mililitros. Y os voy a mostrar cómo es, porque justo este mes estoy usando este producto, pero en tamaño mini. Ahora lo meteré bien. Fijaros, este es el que estoy usando ahora, también de revista. El producto está bien, no es lo mejor que haya probado para mi cabello, pero es correcto. Mira, lo aplico para que veáis cómo es. Es como una cremita y yo lo suelo aplicar en las puntas. ¿Veis? Sobre todo aquí, que es la parte que está siempre más castigada. Pues este es el regalo y os digo, está valorado entre 7 y pico, 8 euros, depende de dónde lo compréis. Ahora sí lo he metido bien. Tiene un precio u otro, pero está más o menos entre unos 8 euros. ¿Qué más trae la revista? Vamos a abrir el bolso de playa. Este lo usaré para ir a la piscina seguramente. Tenían dos modelos. Os voy a dejar la foto del otro modelo. El otro bolso en mi zona ha llegado en dos modelos. A lo mejor en la vuestra llegan más. Pero aquí ha llegado en dos. Es una chica lo que tiene el bolso. Os dejo una fotillo que más o menos se ve. Es que no se podía ver mejor, pero lo muestro. El bolso es blanco y tiene un estampado de una mujer con gafas de sol. Este es el bolso, ya afuera es la otra versión. Y dentro, pues, no tiene nada, no tiene bolsillo ni nada. Es un bolso simple, para la piscina o seguramente acabe también para hacer la compra de la semana en Carrefour, Mercadona o donde toque. ¿Veis? Me dejo un poquito. Y ahora saquemos la revista para ver si tiene alguna muestra. Yo diría que no, porque como ha venido con el tamaño de venta del Unique One de Revlon y con el bolso, yo creo que no traerá muestras, pero yo nunca pierdo la fe, ya sabéis. A ver, porque me gusta usar la muestrecita. No, mira, esta mía no trae muestra. La versión Pocket ha traído un libro de novela romántica a mi zona. No me lo he traído porque la verdad no lo iba a leer. Os lo confieso, es que a mí me gusta más la literatura de fantasía. Entonces no lo he comprado porque no lo iba a leer. Lo reconozco, no me gusta la novela romántica. Vamos con la siguiente revista que ha llegado in style con el bolso. Revista in style. Ha llegado con el bolso y os comento, a mi zona ha llegado solo un bolso, solo una con bolso y todas las demás
revista sin regalo, sí. Me la ha guardado el que os quiero porque como voy tanto todos los meses, pues me ha guardado el bolso. Solo ha venido el de color blanco abajo y tema arriba. Yo hubiera cogido el otro, no porque no me guste este, es porque es más sufrido el color, pero que lo voy a usar porque este va a ser mi bolso de verano este año. El precio de la revista, 10 euros. Y os voy a mostrar que tengo por aquí el flyer del pasado, porque aquí no sé si se ve bien, cómo es el otro modelo. El otro modelo es complementario, ¿lo veis? Yo he comprado este porque no había otro y el otro modelo es este. Quizá de diseño me guste más este, pero el otro es más sufrido. Pues vamos a abrirlo. Abramos la revista, ahora voy a hacer ruido. Esto pesa mucho, ¿eh? Que lo sepáis. Y vamos a sacar primero el bolso. Estoy haciendo un ruido tremendo. Cosa de mostrarlo en directo. Prácticamente en directo. A ver. ¡Ay, si viene también una cremita! Está bien, esto no lo había visto. Vamos primero con el bolso, que es lo que más me interesaba. El bolso se siente pesado, de más calidad que los que suelen venir en la revista. Este se siente mejor. Vamos a abrirlo y os lo muestro para que lo veáis. El tamaño que tiene. Os digo, va a ser mi bolso de este verano, porque al final no me he comprado ninguno, no he tenido tiempo. Así es, vamos a abrirlo para que lo veáis bien. Aquí. Vamos a darle, si esto lo puedo poner bien. Aquí, lo abrimos. Seguramente el señor Wisi se quiere meter dentro cuando lo vea. Ahora sí, no tiene bolsillo, ¿veis? Pero la verdad es que es bonito. Mi bolso de verano, ya lo tengo. Voy a alejarme un poquito y me veis con él puesto. Aquí podéis ver el bolso, ahora obviamente lo llevo vacío, pero este está muy bien, ¿eh? Para el verano va a ser canelita, porque de verdad se siente de calidad, me ha sorprendido muy gratamente. Aquí lo podéis ver otra vez. Y si lo compráis, dejadme abajo en comentarios si habéis elegido el blanco abajo y arriba el color crema, diría yo, o marroncito, o la otra opción. Siguiente cosita que trae la revista, esta no la había visto. Cuando he sacado el bolso ha aparecido. Fijaros, de la marca SVR, protección solar es 50. ¿Para dónde es? Uso cotidiano, tengo que mirarlo para ver si es de rostro o de cuerpo. Pero vamos, que la voy a usar segurísimo porque estos productos a mí me vienen bien. En casa los usamos durante todo el verano y maravilloso. Tiene 15 mililitros, no es muy grande, pero para por lo menos una semana o un poco más nos da para los dos. Y ahora vamos con la revista en sí, a ver si trae algo más. Siento el ruido, pero así veis justo lo que hay. Está empaquetada, trae dos revistas. Trae guía del nuevo rústico, que es el mueble, y la revista InStyle. La revista El mueble no me gusta, la verdad, porque a mí no me gusta la decoración, pero bueno, al que le guste pues le puede dar muy buena idea. Las revistas, las de moda sí las leo siempre, pero lo que son decoración no me gusta, no los leo, pero las de moda sí. Y veo los nuevos maquillajes, las tendencias. No compro revistas y se queda olvidada, estas sí las leo. Vamos a ver el mueble si trae algo. Yo creo que no. Este mueble no trae nada. Y la revista InStyle, yo os diría que tampoco trae ninguna muestra. Pequeñita de sobre, porque ya nos ha traído esta de SVR. No trae. Por lo menos en mi zona, a veces me escribe y dice, en mi zona ha venido con tal muestra. A veces cambia. Chicos, recuerdo que yo vivo en el norte de Madrid. Así que puede variar de donde vosotras viváis. Pues no, esta opción no tiene muestrita dentro.
Revista Hola Fashion, precio 6,99, que trae de la marca Bioben un spray de protección solar. Ha venido en dos protecciones diferentes, factor de protección 30 y factor de protección 50. A mi zona solo está el 30, si no hubiera traído el 50, la verdad. Lo usaré, sí, el precio creo que es de unos 4 euros solo el producto. Pero ya os digo, ahora abajo cuando edite el vídeo os pondré el enlace para que lo veáis. Vamos a abrirlo y os muestro las cositas. Aquí está. Contiene 100 mililitros. Estos productos los usamos mucho, ya sabéis, la protección solar ahora es fundamental. Gastamos mucha en casa. De hecho, hoy llevo un protector solar para el rostro, también de las revistas de ROS del 50. Vamos a ver. El Hola Fashion sí me gusta mucho y este lo leo varias veces. Vamos a comprobar si tiene alguna muestrecita. Creo que no. Pero bueno, voy a darle la vuelta entera. Uno por aquí. Otro por allá. No, no tiene. Lo leeré este fin de semana. Y luego, el Hola normal tiene en portada a Patricia Pardo y a Cristian Galvez. Aquí los podéis ver. Y compruebo si trae algo. Yo diría que no. Pero bueno. Aquí es donde más saco ideas de moda de Lola. A ver, esto me convertí en señora de Lola. Trae aquí joyas. Pues no trae muestrecita. El regalo del Hola Fashion es este producto de Bioben en protección solar 30, en la que yo he cogido, pues yo digo, viene 50, pero a mi zona no ha llegado. Dejadme abajo en comentarios si lo habéis comprado y si ha llegado en ambos formatos a vuestro kiosco. ¿Os acordáis que el martes os comenté que a veces hay sorpresas y las revistas salen cuando quieren? Telva, anunciada el día 19 de julio, pues ya tengo la pequeña, ha llegado antes. Siempre hay sorpresas, por eso dije que es muy importante que cuando os suscribáis activéis la campanita, porque así podéis saber cuando llega la revista, si llega antes, llega después, porque a veces la anuncian un día y como veis, la compacta ha llegado antes, el 18. Os la muestro, el precio 2,95. Trae un abanico, en mi zona ha llegado en dos formatos, el abanico en este tono rojizo y en blanco y negro. Lo voy a abrir y os lo voy a mostrar, no creo que esta telva traiga ninguna muestracita. El abanico, ¿sabe dónde va? Dentro del bolso de hoy, porque ya está haciendo calor. Me han dicho mis padres que están en un pueblo de Córdoba que esperan hoy 40 grados allí, así que hay que ir preparándose. Os muestro la revista, pero esta no trae muestrecita. No, mira, no trae, luego la leeremos el fin de semana. Y lo que trae es un abanico, que ya os digo, ahora mismo lo voy a traer en el bolso. Pone IMA. Aquí lo podéis ver, aquí estoy yo. Como es más bien pequeñito, cabe en muchos bolsos. Pues este es el regalo de la Telva formato compacto o pocket, como la llaméis en vuestra zona. Ya veis, anunciaron que venía mañana, pero una parte ha llegado hoy. Y la revista en sí, la grande, va a venir mañana. Me ha dicho el kiosquero que mañana, además aquí la anunciaban. Dejadme abajo en comentarios si a vuestra zona ha llegado la grande ya, porque veis que la pequeña, a la mía, sí. Una sí y otra no. ¿Qué trae de regalo? Trae de regalo un pareo en 5 estampados diferentes. Si no cambia nada, cuesta 6,99. Si no cambia nada, yo siempre os aviso que quizá pueda cambiar, pero en principio echarle unos 7 euros y el regalo un pareo. Y ahora voy a hacer un resumillo de las revistas que están programadas para mañana y que ya sé lo que trae el regalo. Pero como siempre,
puede cambiar o puede cambiar por la comunidad autónoma, que a veces me escribí, en mi zona ha llegado otro regalito. Yo os digo lo que anuncian, si lo cambian ya ahí, yo no puedo hacer nada. Vamos a comenzar con la revista Elle. La revista Elle, en el formato clásico de venta, creo que también va a costar 1,99, trae a elegir un bolso. Tenemos el modelo Biarritz, el modelo Menorca y el modelo Capri. Aquí los podéis ver y que sale a la venta el 19 de junio. Esta creo que no la compraré porque tengo que ver la tela de los bolsos, porque si la tela es de plástico, ya os digo que no lo voy a comprar, porque me pasó que se derritió cuando compré uno de estos hace 2 años. Entonces, si es de plástico, nada. La versión compacta o pocket va a traer de regalo un aceite de Freshly Cosmetics. Os dejaré abajo el enlace para que veáis justo cuál es. No sé el tamaño, el de venta creo que cuesta 27,95. De todas formas, abajo os lo dejaré porque a veces me preguntáis si es tamaño venta o es más pequeño. A veces es venta, a veces más pequeño. Tengo que verlo, no lo sé todavía. Pero os confirmo que eso es lo que viene. Esa me la voy a traer seguro porque el compacto la versión compacta suele costar bastante menos que la grande y me merece la pena si pruebo un productito nuevo. La revista Clara trae de regalo unos auriculares. En principio no la voy a comprar. Está disponible en 3 colores, no lo he dicho. Blanquito, azul y negro. Porque a mí me gustan los auriculares de cable. Le voy a preguntar a mi marido si él los quiere estos cascos, porque él sí usa este tipo de cascos. Le voy a preguntar si lo quiere, lo traeré, y si no, no la compraré, porque para mí, ya digo que no los voy a usar. Me escribiste una de vosotras diciendo que los tiene de otro año y que no son muy buenos. No los he probado, no os puedo decir cómo son. Ya digo, le voy a preguntar a él, pero si él no los quiere, no la voy a comprar porque yo no los voy a usar, la verdad. Y la revista Harper Bazaar, que trae la gorra, ya os conté, son gorras con la marca de la revista Harper Bazaar España y Scalper, no son solo de Scalper, tienen el nombre de la revista. Estas gorras seguramente sí las compré, a ver cuál viene a mi zona, porque mi idea es comprar dos, la rosa y la azul, una para mi marido y otra para mí, para cuando vayamos a andar. Él usa mucho la gorra cuando va a correr, porque si no, yo digo que, bueno, ahora usa protección 50, pero si no, se quema, si se le ha olvidado echarse la crema. La verdad es que ayuda mucho a proteger del sol. La amarilla no es mucho mi estilo, pero bueno, a lo mejor la veo en el kiosco mañana y me encanta y me la traigo. Aquí no ponía fecha, dejadme abajo en comentarios si por alguna casualidad ha llegado a vuestra zona la revista y de la mía no ha llegado. De todas formas, mañana tendréis todo aquí. Chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os dé ideas. Y penséis, ¿voy al kiosco o no voy al kiosco? ¿Merece la pena o no merece la pena? Este bolso, ya os digo que merece mucho la pena. Es pesado y se siente de calidad. Trae también la cremita, que la usaré, es que ahora estoy con una de error de la revista, pero todo lo de revista sabéis que lo uso. Tengo vídeos de mi rutina de skincare, que os animo a verlo, y también productos terminados, donde vais viendo todo lo que voy usando y terminando. Para mí el bolso merece mucho la pena. Ya os digo, creo que es más bonito así, con aquí el beige y abajo el blanco, pero la versión opuesta es más sufrido, la verdad. Este acabará por aquí abajo marroncete, lo sabemos, lo sabemos. También tenemos por aquí el abanico y el Unique One. También tenemos el protector solar. Dejadme abajo en comentarios si habéis comprado alguno, si vais a ir. Y recordaros, no olvidéis activar la campanita, porque mañana iré otra vez. Y si no tenéis activada la campanita, YouTube no avisa. A veces con la campanita y no avisa, pues sin campanita no avisa y no podéis estar tanto de todo lo que llega este mes a la revista. También os recuerdo que tengo otras redes sociales, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo LTK, tengo hasta Twitch, tengo de todo. Abajo os dejo el
enlace a cada una de ellas por si os apetece seguirme por ahí. También os recuerdo que tengo abierto a los miembros del canal por si alguien quiere apoyar mi contenido para comprarle al señor Wisi muchas chuches. Pues nada, nos vamos a ver mañana. Os dejo por aquí los vídeos del que hice de avance de revista y el del mes pasado para que veáis lo que llega en la revista o lo que llegó. Y nos vemos mañana. ¡Chao!